Alivio para deudores de comparendos. La Cámara de Representantes aprobó iniciativa en segundo debate que establece descuentos hasta por el 50%. Crece hacinamiento en las cárceles del país. Sobrecupo hasta del 90%, denuncian en la Comisión Primera de la Cámara. Según la FAO, 2.400.000 colombianos sufren de hambre. Frente Parlamentario de Latinoamérica estudia estrategias para superar este drama. Inicia discusión del proyecto de presupuesto para el 2020, aforado en 271.7 billones de pesos. La Cámara de Representantes le cumple a la ciudadanía, galardonada con el tercer lugar entre las entidades nacionales por su proceso de rendición de cuentas. Esta semana en El Protagonista en Cámara, el representante santandereano por el Centro Democrático, Óscar Villamizar, habla sobre la relación entre el Congreso y el Gobierno Nacional y los retos en esta legislatura. Natalia Lara y Sandra Zuluaga presentan las noticias. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Morosos de tránsito en el país tendrían un descuento de hasta el 50% por el pago de sus deudas por concepto de comparendos. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate una iniciativa para recuperar una cartera importante para los municipios. Cerca de 4 millones de deudores en el país se verían beneficiados con esta amnistía que cobija a infractores desde el año 2017. Estas deudas llegan a los 4.5 billones de pesos. Es un proyecto que va a beneficiar alrededor de 4 millones de colombianos que hoy tienen multas de tránsito y que a su vez estos recursos van a poder ser recaudados por los diferentes municipios y que tendrán que ser reinvertidos también en temas de seguridad vial y cultura de cumplimiento de las normas de tránsito. Asimismo, las personas que, aun cuando son amnistiadas, tendrán que acudir a los cursos que resultan ser necesarios para poder generar esta cultura de cumplimiento de las normas de tránsito. En el proyecto quedó contemplado que estos deudores no serán reportados a las centrales de riesgo. Y es que esas deudas de tránsito se querían ordenar reportar a las centrales de riesgo. Obviamente, frente a tamaño mico, salimos en protesta y afortunadamente la plenaria aprobó que las deudas de tránsito no se pueden reportar a las centrales de riesgo, en especial, fundamentalmente para los conductores de servicios públicos, que son los que más tienen comparendos, pero que además son los que tienen más necesidades. Reportas a un conductor de servicio público a una central de riesgo, le acabas la vida, no puede tener ni siquiera una neverita a crédito. De acuerdo a cifras presentadas durante la discusión de esta iniciativa que se aprobó en Cámara y ahora pasará al Senado, se tiene contemplado que al ser aprobado este proyecto y aplicada la ley, se estarían recaudando cerca de 2.5 billones de pesos que irían directamente a los municipios para ser reinvertidos en proyectos viales. Informó John Contreras para el noticiero de la Cámara. En homenaje a la joven ciclista Dana Méndez, quien murió recientemente en una vía de Boyacá, el representante boyacense Rodrigo Rojas presentó una iniciativa que obliga a las escuelas de automovilismo a enseñar las normas y derechos de estos actores viales. Lo que nosotros establecemos la obligatoriedad para que todos los conductores conozcan de primera mano la normatividad que busca la seguridad de los ciclistas, pero además lo que también queremos promover es que las entidades competentes, en este caso el Ministerio de Transporte, defina una política pública estructurada donde se involucren a todos los actores para defender la seguridad y la vida de los ciclistas. El Gobierno Nacional explicó esta semana ante las comisiones económicas del Congreso el proyecto de presupuesto nacional que para el 2020 asciende a 271.7 billones de pesos, un incremento del 9% con relación al 2019. Para los representantes, este presupuesto se debe revisar muy bien, ya que este año la inversión está estancada y afecta a la fecha la economía del país. De este presupuesto, 67% de los 271 billones se dedican a funcionamiento. Un 19% se va a ir al pago de la deuda y solamente el 14% se destinará a inversión.
inversión que hoy está paralizada en este país. Nos preocupa que estos proyectos no avancen de manera rápida en las regiones, por ejemplo, como nosotros, en el Guaviare. Tenemos obras que están paralizadas por falta de recursos. Estamos muy pendientes de qué viene para inversión y de cómo estos rubros presupuestales le apuestan a cumplimiento de las metas. Viene un aumento de 22 billones adicionales al presupuesto pasado y hay 40 billones de inversión. En eso nos queremos destacar también que tiene el rubro más alto históricamente en educación. Es decir, hay un compromiso de cumplir los acuerdos a nivel de educación. Por su parte, la oposición también tiene expectativas por la afectación en algunos sectores. Es a partir de la inversión del gasto y la inyección de la economía por parte de vía del Estado que podemos sostenernos ante posibles golpes como ya lo estamos viviendo, como es el tema de la devaluación, que no es un asunto azaroso. Y me preocupa que se estanque en este momento con la proyección del 2020. Eso tenemos que revisarlo. Y sin lugar a dudas, una vez mirando la política de inversión de este gobierno nacional, mirar cuáles son las prioridades del gobierno nacional. Por ejemplo, el sector agropecuario se le reduce el presupuesto. Por ejemplo, el sector de minas se le reduce el presupuesto. Continuará la discusión para llegar a acuerdos con el gobierno nacional en beneficio de los colombianos. Alarmantes cifras de hacinamiento carcelario en el país. Según representantes de la Comisión Primera, en algunos centros de reclusión, la población interna excede hasta un 90% de la capacidad, generando todo tipo de problemáticas, lo que obliga el diseño de una política pública que enfrente la crisis. En el debate se evidenció la compleja situación que viven los centros penitenciarios del país, que día a día aumenta el hacinamiento, generando una crisis al interior de los centros de reclusión. Ese es un problema muy grave. Ese es un problema que no se puede seguir ocultando. Es un problema que tiene que ver con los derechos de todos los que están presos, muchos incluso de manera injusta. Y eso necesitamos que se resuelva con unas políticas adecuadas. No puede ser que ante tal hacinamiento se siga prometiendo más cárcel. Algunas cárceles del país se encuentran en mal estado. Particularmente dejamos nuestra preocupación por la cárcel de Villavicencio. El pasado 25 de julio sufrió un colapso uno de los muros externos que puso en riesgo no solo la vida de los reclusos, sino de toda la comunidad alrededor en Villavicencio. Diferentes propuestas se plantearon en busca de una solución a esta crisis. El problema de crecimiento de la población carcelaria no se resuelve construyendo más cárceles, no se resuelve ampliando la capacidad de cupos en las cárceles, sino evitando de que lleguen menos personas a las cárceles. O sea, el problema se resuelve en la sociedad, donde la gente tenga mayores oportunidades, que su formación le permite un sustento para que las personas no tengan hambre y no tengan necesidad de ir a hurtar o de ir a cometer conductas que son sancionadas penalmente. Aproveché el debate para reiterar que todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la que hago parte ha radicado un proyecto de ley que tiene como objeto especial la creación en Colombia de cárceles, fábricas y de penitenciarías agrícolas o colonias agrícolas. La resocialización nuestra es pésima, el hacinamiento es total. De acuerdo a cifras del mismo IMPEC, el hacinamiento está alrededor del 50.6% y la resocialización en Colombia es lamentable. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, IMPEC, en promedio los centros de reclusión del país tienen un hacinamiento mayor al 50%, incluso algunos llegan hasta el 90%. Para Noticias de la Cámara de Representantes informó Eduard García. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO, 2.4 millones de colombianos padecen de hambre. Congresistas de diferentes países de Latinoamérica se dieron cita en la Cámara para intercambiar experiencias que permitan generar sistemas alimentarios sostenibles. Darles la bienvenida, la hospitalidad, decirle que está en su casa. Colombia lo recibe con cariño y aprecio y aún más el Congreso de la República. El Frente Parlamentario contra el Hambre busca alianzas que permitan fortalecer iniciativas para combatir el hambre y la malnutrición en el país. Todo eso contribuye a que departamentos que en el país, digamos, tienen una distancia enorme en términos de desarrollo, puedan poco a poco avanzar hacia la equidad, que es el propósito de este gobierno actual. Eso es el Frente Parlamentario contra el Hambre. Estamos en una jornada de discusión de los problemas de la pérdida y desperdicio de alimentos, que afortunadamente ya es una ley de la República. Se ha incrementado el número de personas con hambre en el mundo, eso nos debe preocupar.
La producción de alimentos es grande, pero hay un problema de distribución, puesto que no llega a todas las personas. La jornada arrojó experiencias exitosas en otros países que podrían ser aplicadas en Colombia, como la alimentación escolar, el etiquetado de alimentos y la agricultura familiar. Estamos promoviendo un proyecto muy importante para el fortalecimiento y el fomento de la agricultura orgánica y la agricultura familiar en un país en donde el 70% de los alimentos que consumimos es producido por los pequeños agricultores. Por gestión del Frente Parlamentario contra el Hambre se logró que en Colombia esté prohibido destruir alimentos aptos para el consumo y que aquellos que no logren ser comercializados sean donados a los sectores poblacionales más vulnerables del país. A pesar de existir una ley para incentivar la donación de órganos en el país, entre el 2017 y el 2018 se redujo en un 11.9% la tasa de donantes. En debate de control político se evidenció que en este tiempo hubo 2.833 pacientes en lista de espera. A pesar que existe una ley de donación de órganos, las cifras evidencian que los colombianos no la conocen y por ende no saben cómo ser un donante. Es romper ese estigma de un tema tan sensible para la familia colombiana que es tan difícil de hablar, incluso con una excelente ley del senador Lara. Las cifras de donantes por millón en Colombia siguen siendo considerablemente bajas. Tenemos que romper estigmas en las familias colombianas para que discutan el tema de la donación. Tenemos que volver más eficiente el Estado para que de alguna forma impulse la educación en las facultades de enfermería y de medicina del país para que haya más conocimiento en la identificación de la posibilidad de donantes y en los procedimientos de trasplante. Una de las mayores problemáticas sobre este tema radica en el transporte especializado de órganos. Así lo hicieron saber algunos representantes. El reclamo que se hace al Gobierno Nacional y a la Red Nacional de Donantes es precisamente que no se ha extendido el alcance de hasta el territorio insular y esperamos que después de este debate que se ha realizado de control político se tomen medidas que permitan garantizar que los ciudadanos de las islas pueden ser objetos o sean beneficiarios de este tipo de proyectos o de donaciones que mejoran su calidad de vida. El mensaje del autor de esta iniciativa es que más personas donen órganos y salven la vida de miles de colombianos. Dejemos atrás esos egoísmos y esos miedos infundados. Con un donante de órganos le cambia la vida o salva 55 vidas. Seamos generosos y tengamos esas discusiones en familia. ¿Pero qué tanto sabe la ciudadanía sobre la donación de órganos? En el noticiero de la Cámara le preguntamos a los colombianos. Por supuesto que sí. No tengo idea. He escuchado por ahí por noticias. Tengo entendido que sí. No sabía de esa ley. Sí. Realmente no sabía. Sí, claro. No lo tenía claro. Con conocimiento o no, todos concuerdan en que estarían dispuestos a donar sus órganos porque más allá de cumplir una ley, este es un acto de solidaridad que puede salvar muchas vidas. Es bueno donarlos porque va uno para el ataúd, podemos donarlos a otra persona que sí lo necesitan, verdaderamente lo necesita. Prolongar la vida de otra persona me parece maravilloso. Pues incluso siento que me estoy prolongando mi vida también. Uno poder dar un granito de arena para poder ayudar a una persona me parece maravilloso. Muy egoísta, no darle la oportunidad a otras personas de vivir pues lo que yo ya viví. Estoy de acuerdo y es más, yo tengo algo firmado. Por lo general uno debería donar los órganos porque hay mucha más gente que verdaderamente lo necesita. Por ejemplo, yo tengo ahorita mi tío que lo van a operar de un riñón y gracias a un donante se lo va a poder reemplazar. La invitación desde la Cámara de Representantes es a tomar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. La Cámara de Representantes se sumó a la celebración de los 40 años de creación del Parlamento Andino con el objetivo de encontrar estrategias de cooperación que permitan una región comprometida con el cambio climático. El presidente de la Cámara destacó la importancia sobre el tema de fiscalización en los congresos y la participación de la Cámara. Está planteado para el próximo 24 de octubre, donde haremos presencia, una cita importantísima donde vendrán los 5 contralores de países como Chile, Ecuador, Perú, Colombia y México a tratar de contar las experiencias que han tenido con el control preventivo, que es lo que estamos buscando hoy en nuestro país. Entonces, sin duda, todo este tipo de experiencias hay que ponerlas en práctica y sobre todo de países que ya vienen ejerciéndolas para saber si realmente vale la pena seguir luchando por este tipo de iniciativas que hoy lo que pensamos en nuestro país es que van a dar
más garantías al Estado para que haya mayor transparencia. Por su parte, el presidente del Parlamento andino indicó sobre la necesidad de analizar la situación de las zonas declaradas en emergencia ambiental. El tema fundamental, técnico y específico de esta jornada va a ser la fiscalización previa, concurrente o posterior que realizan las contralorías de nuestros países. ¿Cuál ha sido la experiencia en nuestros países de este tipo de fiscalizaciones? ¿A dónde ha funcionado? ¿A dónde no ha funcionado? ¿Cuál es la problemática actual? Y adicionalmente también vamos a analizar el tema de la fiscalización de las zonas declaradas en emergencia. Se espera que en el encuentro andino de contralores se compartan experiencias que faciliten los procesos de auditoría y fiscalización en los diferentes países. La Cámara obtuvo el tercer lugar como una de las mejores entidades en su proceso de rendición de cuentas, luego de una selección del Departamento Administrativo de la Función Pública. La corporación obtuvo el reconocimiento por la audiencia pública realizada el pasado 18 de julio. En la quinta versión del Día Nacional de la Rendición de Cuentas se postularon 67 entidades y la Cámara de Representantes obtuvo el tercer lugar en la categoría Otras ramas del Poder Público por la rendición de cuentas presentada del periodo 2018-2019. Esto da cuenta de que la Cámara de Representantes ha avanzado en los propósitos de ser una entidad mucho más transparente, mucho más abierta al ciudadano y que demuestra cada día que todas las actividades son de conocimiento público y que en ese conocimiento de la ciudadanía hace que todos los días seamos mejor. Para la Cámara de Representantes, la transparencia, la rendición de cuentas son pilares fundamentales que permiten generar un antídoto a la corrupción. Por su parte, la doctora María del Carmen Jiménez resalta la importancia de este reconocimiento para el mejoramiento de la imagen de la entidad. Desde hace 3 años, exactamente 20 de julio del año 2016, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes viene trabajando en un proceso de sociabilización, de mostrarle al pueblo colombiano, de mostrarle a la ciudadanía en general qué es la Cámara de Representantes, qué hace la Cámara de Representantes. Además de cumplir con nuestro objeto misional de hacer las leyes, es mostrarle a la gente que hacemos esas leyes en conjunto con ellos, que las hacemos para ellos, que sepan al interior de la Cámara de Representantes qué pasa. Por eso es tan importante en este momento este reconocimiento, porque es mostrarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Esta mención demuestra que la entidad está mejorando en la socialización de su gestión y permitiendo que exista un Congreso abierto ante la ciudadanía. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La crisis de la SAP en cuanto a su situación administrativa y de inversión financiera fue objeto de control político en la Comisión Sexta de la Cámara. En el debate se creó una subcomisión de seguimiento a la entidad que además analizará acciones que le permitan a la institución superar las dificultades por las que atraviesa. Se programó este debate teniendo en cuenta la cantidad de problemas que tiene la ESAT. Tiene muchos docentes contratistas, tiene dificultad en acreditación de programas. Hoy día la ESAT tiene muchos contratos y la situación cada vez es preocupante, no está llegando a la región con programas pertinentes, no está ofreciendo educación de calidad y esto es lo que genera un problema a las comunidades porque en esta universidad pueden ingresar las personas de bajos recursos. A partir de los 3 años de edad, los niños deberán ingresar al sistema escolar con el cubrimiento del Plan de Alimentación Escolar PAE, según lo estipula un proyecto de acto legislativo radicado por el representante Jairo Humberto Cristo. Los grados de preescolar que establece la norma van a ser de derecho constitucional y la educación media. Esto comienza a transformar la educación en Colombia y estamos pensando en un acceso de una educación integral. En alerta amarilla se declaró el Hospital Universitario de San Jorge de la ciudad de Pereira por su grave situación financiera. El desequilibrio presupuestal, además de los dineros que le adeudan las EPS, obligaron a tomar esta decisión que implica la restricción de los servicios para los usuarios no solo de Pereira, sino de todo el departamento de Risaralda. El ministro de Salud nos dijo entonces que en los próximos días haremos en Pereira y Risaralda una mesa de crisis con los entes de control,
porque pasan muchas cosas que tienen que salir a la luz pública y una solución de fondo para la prestación de servicios de salud. Además, Superintendencia de Salud, Contraloría, Procuraduría Nacional y los actores que tienen que ver con la salud en Risaralda. Para poner en cintura a quienes utilicen las redes sociales para atacar o lanzar acusaciones en contra de otras personas sin sustento probatorio, el representante del partido de la U, José Eliezer Salazar, radicó una iniciativa que les impone una sanción económica ejemplarizante. Hablamos de una cátedra a partir de cuarto y quinto de primaria y primero de bachillerato para enseñar a nuestros niños lo importante que es el manejo responsable de las redes a nivel mundial, pero especialmente en nuestro país donde no hay control, donde cualquiera te calumnia, te injuria y no pasa nada. Los territorios que cuenten con puertos marítimos tendrán más recursos para la inversión social con un proyecto del representante del Partido Verde, León Freddy Muñoz, que pretende redistribuir los recursos entre el gobierno y los municipios del país. Hoy radicamos un proyecto de ley de justicia. En los lugares donde existen puertos son lugares que han estado históricamente abandonados. Hay unas contraprestaciones portuarias, en este caso de Buenaventura, por ejemplo, que es como el municipio que más se conoce, e ingresan 100.000 millones de pesos, pero Invía se queda con 80.000, solamente 20.000 van para el municipio. Con eso creemos una redistribución más equitativa, que sean 50.000, el 50% se quede el municipio para inversión social. Crear herramientas para que los jóvenes puedan tomar una decisión adecuada para su futuro académico y proyección laboral es uno de los objetivos del proyecto que busca implementar la orientación socioocupacional desde los colegios, aprovechando los intereses y aptitudes de los estudiantes. Queremos que nuestros jóvenes tengan el norte claro, estén informados, estén ilustrados y que sepan exactamente a partir de sus competencias, sus calidades y sus capacidades cuál es la carrera que quieren estudiar. Por eso este importante proyecto de ley y por eso hemos decidido involucrar al sector privado para que se involucre en este importante propósito. Nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta en Twitter, @CarlosCuenca_CR, o también nos pueden escribir en nuestra página web www.cámara.gov.co. Los dejamos con el protagonista en cámara de esta semana. Bienvenidos al protagonista en cámara de esta semana. Nuestro invitado de hoy es el primer vicepresidente de la corporación, Óscar Villamizar, del Partido Centro Democrático por el departamento de Santander. Representante, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por esta importante invitación y poderle contar a los colombianos cómo estamos haciendo ese trabajo desde la Cámara de Representantes y obviamente desde esta primera vicepresidencia. Representante, el año pasado o el periodo pasado el Centro Democrático fue oposición y este nuevo periodo presidencial es de gobierno. ¿Cuáles son esas dos diferencias y cómo lo han visto ustedes acá desde el Congreso? Bueno, yo creo que la actividad legislativa sigue siendo la misma. Nosotros somos una bancada bien juiciosa, trabajadora, estudiosa, que participa en los debates, que ha presentado bastantes iniciativas de proyectos de ley, proyectos de acto legislativo interesantes e importantes para el país. La diferencia radica en que hoy pues, el presidente pues, hace parte del Centro Democrático, pero más allá de eso hemos sido también una bancada que está apoyando las buenas iniciativas de este gobierno, que han sido muchas, y que también hemos podido dialogar y concertar con el gobierno temas que son importantes para el país y que sabemos que el presidente Duque quiere sacar adelante, y que en este trabajo de bancada de gobierno sabemos que no es un trabajo fácil sacar adelante la situación fiscal del país, pero que estamos haciendo unos esfuerzos grandes. Entonces, digamos que el trabajo legislativo sigue siendo el mismo, las posiciones siguen siendo las mismas, el partido no ha cambiado. Por el contrario, creemos que por eso es que hay ese cambio de gobierno, porque querían ese cambio hacia este sector, y el comportamiento de la bancada sigue siendo la misma. Representante, su trabajo en el Congreso, cuéntele a los colombianos cuáles son esos proyectos que usted está liderando aquí, no como mesa directiva hoy, sino como representante de Santander. Como representante hemos venido articulando temas importantes. Primero, el diálogo popular para nosotros se vuelve fundamental, y de ese diálogo popular salen necesidades como las siguientes. Proyecto de Policía Civil. Hoy soy ponente de la reforma al Código Nacional de Policía, donde va este proyecto de Policía Civil, que es facultar
al director nacional de la policía crear esquemas dentro del Sistema Nacional de Vigilancia, donde los policías vestidos de civil puedan actuar y puedan reaccionar. Adicionalmente, tenemos un proyecto de diagnóstico temprano, prevención, diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer de mama. Vamos a erradicarlo en las próximas semanas. Un proyecto de ley de extinción de dominio express que busca que esos 30 billones de pesos que se encuentran en los inmuebles y los muebles en cabeza de la SAE, de las sociedades de activos especiales, puedan ser vendidos de manera rápida y que esos recursos entren al gobierno nacional para que puedan hacerse inversiones importantes, sobre todo en temas sociales y mejoramiento y saneamiento básico. Pues representante, gracias por estar con nosotros aquí en El Protagonista en Cámara. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y espero poder seguir teniendo la oportunidad de contarle a todos los colombianos lo que estamos haciendo desde la Cámara de Representantes. Muchas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad para contarles todo lo ocurrido en la agenda legislativa de la Cámara de Representantes. Hasta pronto.